Me gustaría que abramos la Biblia en el Salmo 16:10. Salmo 16:10. Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. Este salmo es un salmo profético que hablaba de la condición de Jesús. Jesús iba a ser resucitado. Y este mensaje tiene que ver con el hecho de la importancia que tiene para nosotros la resurrección de Jesucristo. Como venimos analizando, Jesús en la profecía, Jesús en los servicios del tabernáculo. Y esta noche nos vamos a enfocar brevemente en la importancia que tiene la resurrección. Podemos decir que la resurrección de Jesucristo es uno de los pilares de nuestra fe. Y cuando Jesús fue ejecutado en el Calvario, aparentemente el plan de Dios había fracasado, el plan de Dios había sido derrotado con la muerte del Mesías. Pero la realidad es que la resurrección mostró de que el plan de Dios no había sido un fracaso ni había sido una derrota, sino que era una victoria. Vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versos 32 y 33. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces lo que dice la palabra es que a Jesús lo resucitó Dios. Por eso lo que parecía nuevamente una derrota fue una victoria, porque, como decía el Salmo, no iba a dejar que quede en el Seol Jesús. Entonces podemos pensar de que la resurrección es un punto importante en nuestra vida como creyentes, porque creemos que Jesús hoy está vivo. Isaías, proféticamente hablando el Mesías, habló sobre esto. Vamos a ver lo que dice Isaías, capítulo 53. Verso 10. Isaías 53:10 dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces lo que podemos ver, Isaías habló de que el Mesías, a pesar de dar su vida, viviría por largos días y verá, dice, vivirá y verá su linaje. Entonces podemos ver esto de que ya había sido profetizado por Isaías la resurrección del Mesías. Como vimos también en el Salmo 16:10, esto estaba profetizado. Por eso dijimos que la resurrección es uno de nuestros pilares de la fe, porque nos da la garantía de que la muerte tiene fecha de caducidad. Vamos ahora a abrir la Biblia en Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versos 2 al 4. Dice que él estaba antes por sus profetas en las Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces lo que dice la palabra es que Jesucristo llegó a ser Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Y
la resurrección de Jesucristo nos muestra, como dijimos, que la muerte fue vencida. La muerte también tiene fecha de caducidad. Un día va a dejar de existir. Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios, capítulo 15, verso 21. Dice 1 Corintios 15, 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Vamos a ver lo que dice el verso 25 y 26. 25 y 26. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, como dijimos, la importancia que tiene en nuestra vida espiritual conocer la resurrección de Jesucristo. Jesucristo nos muestra que Él fue resucitado por Dios. La palabra de Dios nos muestra que Jesucristo fue resucitado por Dios y que, como dice Corintios, Jesucristo va a poner una fecha límite para finalizar la muerte. Como decía el verso 26, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Y la muerte y la resurrección de Jesús fue el precio que se tuvo que pagar por el rescate. Vamos a ver lo que dice Romanos, capítulo 4. Romanos capítulo 4, verso 24 y 25. Romanos capítulo 4, verso 24 al 25 dice: sino también respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos que el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces la resurrección del Señor Jesucristo, de parte de Dios, fue el precio que se tuvo que pagar por el rescate. Y cuando Jesucristo fue resucitado por nuestro Padre Celestial, Él recibió una posición que no tenía anteriormente. Vamos a ver cómo lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. Dice Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, cuando Jesucristo fue resucitado por Jehová mismo, recibió una posición exaltada, una posición mucho más alta, y dice la palabra que esto se hizo para que toda la creación se doble o reconozca el papel que tiene Cristo hoy en el plan de salvación para la humanidad. Y podemos decir también de que nuestra salvación está ligada a la fe que tenemos en la resurrección de Jesucristo. Vamos a ver lo que dice Romanos, capítulo 10. Versos 9 al 13. Romanos capítulo 10, verso 9 al 13 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dicen: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es el Señor de todos
es rico para con todo lo que lo invocan, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Entonces, lo que dice la palabra es que nuestra salvación está relacionada con la fe que nosotros tenemos en que Dios resucitó a Jesucristo. Y podemos decir de que a partir del momento que Jesús fue resucitado por Dios, Jesús hoy está en una posición de poder mucho más alta que la que tenía antes. Vamos a ver cómo lo dice Hebreos, capítulo 1, verso 13. Dice Hebreos 1:13: pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Esta profecía que está citada en el Salmo 110 estaba haciendo referencia a Jesucristo resucitado y que Él ahora está a la diestra del trono de Dios. Está ocupando una posición de poder junto con Dios mismo, junto con Jehová mismo. Entonces podemos ver de que la resurrección de Jesucristo es un pilar de nuestra fe. Y nosotros creemos que Dios lo resucitó a Cristo y que esto nos da garantía a nosotros de que la resurrección va a ser una realidad para todo el mundo. Vamos a ver lo que dice Corintios, primero a los Corintios, capítulo 15, verso 1 al 6. Primero a los Corintios, capítulo 15, verso 1 al 6 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces lo que podemos ver es que el mensaje de salvación tenía como idea central la resurrección de Jesucristo, de que Jesucristo había sido ejecutado en el Calvario, pero Dios lo trajo de nuevo a la vida y lo resucitó en un nivel espiritual a la diestra del trono, como decía la palabra. Entonces la resurrección de Jesús es la muestra de la victoria del plan de salvación que Dios tiene para vencer a la muerte. Vamos a ver en este mismo capítulo, en el capítulo 15, ahora en el verso 55 al 57. Dice 55 al 57, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sea dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que podemos ver es que la muerte fue vencida con la resurrección de Jesucristo. Jesús hoy está vivo y tiene el poder también de dar vida nuevamente. Vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 5, el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 21. Dice: porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Verso 24 y 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y lo que lo oyeren vivirán.
Entonces lo que podemos ver es que Jesucristo, al ser resucitado, Dios le dio el poder nuevamente, le dio el poder para resucitar a las personas para tener vida eterna. Vamos a ver lo que dice también de este mismo capítulo, el verso 28 y 29. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Lo que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces lo que podemos ver es que Jesucristo, ahora Dios le dio la capacidad de la resurrección. Y Jesucristo va a hacer ese poder cuando Él esté gobernando en el milenio. Y podemos decir que nosotros como iglesia, como creyentes, como seguidores de Jehová y de Jesucristo, tenemos fe en que Jesucristo para nosotros representa la vida, porque para nosotros que creemos que Él resucitó y que está vivo, Él tiene esta capacidad de dar vida eterna. Vamos a ver lo que dice Juan en el capítulo 11, verso 25. Juan capítulo 11, verso 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces nosotros creemos que Cristo está vivo, que hoy está sentado a la diestra del Padre, que Dios le dio la capacidad de resucitar y que Él nos prometió a nosotros como sus seguidores de que aún si perdemos la vida, Él nos va a dar nuevamente la resurrección, la vida eterna. Y la iglesia, todos nosotros tenemos fe en que Jesús está vivo hoy. Vamos a ver 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14. Nosotros tenemos fe en esto, lo que dice acá. Dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron con Él. Entonces nuestra esperanza de salvación de la vida eterna está ligada a nuestra fe en la resurrección de Jesucristo. Nosotros creemos que Jesucristo está vivo. Nosotros creemos que Jesús nos va a dar la vida eterna cuando sea el momento apropiado para nosotros. Jesucristo hoy está vivo y hoy está ocupando una posición también, según lo que dice la Biblia, una posición elevada, está a la diestra del trono, pero también está obrando para la iglesia como un sumo sacerdote. Vamos a ver lo que dice Hebreos, capítulo 5. Versos 8 al 10. Hebreos capítulo 5, versos 8 al 10 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Entonces Jesucristo, resucitado a la diestra del Padre, está obrando para nosotros como el sumo sacerdote. Él está obrando para nuestra salvación. Él nos está guiando y nos está preparando para recibir la salvación y la vida eterna. Y podemos decir de que la resurrección de Jesús abrió el camino a la vida eterna para todos nosotros. Y Jesús va a volver por la iglesia. Vamos a ver cómo lo dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14 al 17. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo,
con voz de arcángel, con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces Jesucristo nos promete que Él viene por la iglesia y nos va a cambiar a aquellos que todavía estén en ese preciso momento en que Jesús venga a tomar las riendas del poder del mundo, y los va a cambiar y los va a transformar en seres espirituales. Y eso va a ser la resurrección para nosotros. Entonces, la esperanza de nosotros como iglesia es ser parte del reino de Jesucristo. Se nos ha invitado a ser parte del reino de Jesucristo como reyes y sacerdotes. Entonces, podemos decir de que hace más de 2000 años la tumba donde estaba Jesús quedó vacía, y hoy Jesús está vivo y está obrando para nuestra salvación. Vamos a ver lo que dice para finalizar Hebreos, capítulo 13. Verso 8. Hebreos capítulo 13, verso 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces la resurrección de Cristo fue la victoria de Dios sobre la muerte. La resurrección de Cristo es un pilar de nuestra fe, porque nos muestra que la muerte fue vencida. La resurrección de Cristo nos garantiza de que la muerte va a ser vencida como el único enemigo. La resurrección de Cristo nos garantiza a nosotros de que si perdemos nuestra vida en este momento, la resurrección y la vida eterna ya está ganada para cada uno de los que creemos en Jesucristo.